Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a la Mezquita Catedral de Córdoba. Este lugar inolvidable e irrepetible nos acoge hoy para concluir, antes del descanso estival, la intensa actividad que durante este curso hemos desarrollado en el marco de Foro Ocio. Este espacio único permite al Cabildo Catedral de Córdoba ofrecer una programación plural, variada y de calidad que creemos redunda positivamente en la difusión de nuestra cultura, de nuestra experiencia religiosa y en la transmisión de sus valores para la sociedad. En este sentido, han sido múltiples los congresos, los conciertos, las exposiciones o publicaciones de los textos de los que hemos disfrutado en los últimos meses. Hoy asistimos a dos conferencias de temáticas diferenciadas, pero cuyo denominador común es el conocimiento y la divulgación histórica. De un lado, el rol de la Iglesia en los primeros asentamientos de la Florida, que nos permitirá conocer el fuerte vínculo histórico existente entre nuestro país y Estados Unidos a través de la fundación de asentamientos en los que la Iglesia Católica, en el contexto de las misiones, desempeña un papel fundamental. Esta circunstancia es captada con entusiasmo por una personalidad vinculada al Cabildo Catedral de Córdoba, como es el caso del Inca Garcilaso de la Vega, quien la recoge en su célebre obra La Florida. Esta tarde tendremos la oportunidad de conocer este interesante contexto histórico de la mano del diplomático Cándido Creis Estrada, cónsul general de España en Florida, y que en cuya trayectoria ha pronunciado diferentes conferencias sobre la presencia española en la Florida y ha participado en proyectos editoriales como De Santiago a Caracas, 13 diplomáticos españoles en Latinoamérica. Y por otro lado, contamos también con el placer de acoger al general José Carlos de la Fuente, que en el periodo que comprende entre los años 2015 y 2018 ha estado al frente del Instituto de Historia y Cultura Militar y que en la actualidad es secretario de la Academia de las Ciencias y Artes Militares. Junto al desempeño de sus funciones, su trayectoria ha estado marcada por su participación en múltiples conferencias y proyectos que han puesto en valor la historia militar de nuestro país. Su intervención hoy, titulada Aproximación a las tecnologías cognitivas aplicadas a la digitalización y estudio de documentos históricos, nos permitirá conocer nuevas formas de afrontar las investigaciones históricas. A ambos podemos agradecerle hoy su presencia y que nos hagan partícipes de esa ciencia que han acumulado. Espero que todos disfrutéis con estas conferencias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Agradezco para empezar al Cabildo de la Catedral de Córdoba, en la persona de su deán, don Manuel Pérez Moya, y al Foro Ocio, una vez más su hospitalidad que posibilita la celebración de estas conferencias en una sede tan maravillosa y simbólica como la que nos acoge. Pocos lugares en el mundo muestran con tanta claridad que la convivencia es posible, que la fusión cultural es fértil, que el mestizaje ha sido y es un factor de civilización. Una lección histórica de plena vigencia en nuestro mundo global que para seguir siendo humano no puede renunciar a sus raíces y para alimentarlas debe conocerlas sin manipulaciones ni supercherías. Solo así evitaremos terminar al pairo de todos los vientos o levitando en el éter como aquella aldea de Castroforte del Baraya que nos cuenta Torrente Ballester se despegaba de sus pilares cuando sus habitantes compartían el mismo entusiasmo sin fundamento. El Instituto Nauta al que represento anda empeñado en divulgar la historia de España utilizando para ello los instrumentos que nos ofrece el desarrollo tecnológico
y tendiendo puentes con aquellos países en los que la huella española quedó para siempre. Divulgar nuestra historia sin aspavientos ni grandilocuencia, que la contribución española al desarrollo de la civilización occidental no necesita adornos, habla por sí misma. Solo precisa no ser arrumbada en el baúl del olvido o confiar su conocimiento a quienes estratégicamente intentan engrandecerse disminuyendo nuestra historia. Utilizando los medios de la sociedad telemática para dar contenido cierto a la globalización y evitar que se llene de ese aire inane que ya se conoce como el tiempo de la posverdad, y teniendo puentes con pueblos en los que la marca española signó su cultura para compartir lo que nos une y fortalecernos juntos. Ese es el marco en el que se enmarca precisamente las conferencias que vamos a oír. Para ello tenemos a dos personalidades de nuestra realidad actual, cuyo currículum intelectual y profesional es muy destacado. Don Cándido Creis Estrada, como ha dicho bien el deán, actual cónsul general de España en Miami, con competencia en Florida, Georgia y Carolina del Sur. Sería nuestro adelantado en Florida en este momento. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, diplomado en Derecho Inglés por la Universidad de Kent en Canterbury y como miembro de la carrera diplomática ha realizado su actividad en lugares tan destacados como el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, como en la representación española ante las comunidades europeas, la Casa del Rey, ha sido jefe de protocolo de su Secretaría General y también ha sido agregado del pabellón español, agregado al director del pabellón español en la feria de Milán. Por tanto, el currículum habla por sí mismo y muestra a una persona que evidentemente está significada para hablar de lo que hoy le trae aquí, el rol de la Iglesia en los primeros asentamientos de la Florida. Después intervendrá don Carlos de la Fuente Chacón, que es secretario de la Academia de Ciencias y Artes Militares, ha sido director del Instituto de Historia y Cultura Militar, especialista en ciberseguridad, pertenece a la Comisión de Expertos de Nuevas Tecnologías del Centro Superior de Estudios para la Defensa, es investigador en ciberseguridad de la Universidad de La Rioja, diplomado en Altos Estudios de la Defensa Nacional y, entre muchas otras cosas, prefiero decirlo sin leer porque si no, probablemente, como en el caso anterior de don Cándido Creis, estaríamos interminablemente presentando su currículum, es sobre todo, y por encima de todo, no quiero perder su amistad, general de artillería, del cuerpo de artillería. Es de lo que él presume sobre todas las cosas. Él nos va a hablar de la aproximación a las tecnologías cognitivas aplicadas a la digitalización y estudios de documentos históricos. Así que, sin más, ellos que son hoy quienes nos van a ilustrar suficientemente tienen la palabra. En primer lugar, don Cándido. Muchas gracias. En primer lugar, mostrar mi agradecimiento. Supone un gran honor intervenir en una de las catedrales, si no la más, por lo menos para un español, de las más bellas del mundo, por lo que significa no solamente desde el punto de vista artístico, sino también religioso. Gracias al Cabildo, señor deán, por darme esta oportunidad. Gracias al Instituto Nauta por colaborar y establecer esos puentes de conocimiento entre España y Estados Unidos a través de la divulgación rigurosa, pero también muy eficaz y muy amena de las historias que nos unen a España y Estados Unidos, ¿no? También con respeto al general, tenemos muchas cosas en común, los diplomáticos y los militares, es el servicio a la patria, el deber bien hecho, mi admiración a las Fuerzas Armadas y a lo que representan. Mi intervención va a estar básicamente centrada en la presencia española en la Florida, pero sobre todo en los aspectos religiosos, porque
Fundamentalmente se entiende el descubrimiento de América o el conocimiento de América como, en algunos sectores, como una colonización, pero para España fue mucho más. Uno de los motores de ese descubrimiento es precisamente la conversión religiosa y lo que en ese momento se llamaba la conversión a la verdadera fe, pero sobre todo con respeto a las personas y a los nativos americanos. Esto lo veremos más adelante, pero es fundamental para entender la presencia española en toda América, esa vocación que parte de los reyes, que parte también de los adelantados, en poder facilitar a los nativos americanos la posibilidad de convertirse y de pertenecer a la sociedad española, una sociedad que no es tanto colonial, puesto que pertenecía dentro de las provincias americanas, sino también una sociedad que quiere ser una nueva sociedad, que es una sociedad que une o mixtifica los principios que se conocían en la Europa moderna, pero también adquiriendo ese asombro y ese descubrimiento al nuevo mundo. En primer lugar, en unas cuestiones básicas, haré una descripción muy breve de la Florida, los caracteres de la colonización, su motivación, despliegue. Pasaré posteriormente a mencionar algunas de las referencias de los nativos americanos de la Florida que se encuentran recogidas, y por eso hace esta presentación mucho más emocionante, en una obra que es publicada por un editor portugués a principios del siglo XVII, del Inca Garcilaso, que se trata precisamente, o se titula, de la Florida, en la que describe con referencias de primera mano, testimonios de primera mano, qué es lo que se descubrió. No debemos olvidar, sobre todo lo digo para la gente joven que está aquí, que en el siglo XVI no había Twitter, no había Instagram, no había Wikipedia, no había Google, era imposible tener ninguna referencia, y por no tener casi, no había casi ni libros. Aunque la imprenta empezaba a hacer más libros y a hacer una difusión del conocimiento, precisamente es la obra del Inca Garcilaso de la Vega, que se hace un bestseller además, la que ayuda a entender qué es lo que encuentran los españoles cuando llegan a la Florida, ¿no? Posteriormente, pues, varios intentos que hay de exploración y fracasos también, que tienen el éxito con Menéndez de Avilés con la fundación de San Agustín de la Florida. San Agustín de la Florida es la ciudad fundada por los europeos que ha estado constantemente habitada desde su fundación, a diferencia de otras. Es cierto que había poblaciones nativas americanas en Estados Unidos, que había ciudades, era más bien en la parte de la Florida pueblos seminómadas, pero esencialmente la ciudad que se ha mantenido y que ha mantenido también su presencia religiosa, con un obispado y con la presencia al principio jesuita, pero sobre todo de los franciscanos, como luego explicaré, una presencia muy exitosa de conversión y de desarrollo religioso. Haré un par de menciones a otras experiencias como Pensacola y Tristán de Luna. Esto lo digo como diplomático y con permiso también del general, con orgullo de español y de una historia compartida con Estados Unidos, ¿no? Algunos de aquí me consta que han estado en la Florida, otros quizá no, y ahí descubrirán, cuando vayan, los que no lo han hecho todavía, que se conoce muy poco de esta presencia y sobre todo muy poco de la presencia religiosa. Luego veremos las razones, ¿no? A diferencia de las misiones Fray Junípero Serra, que sí se mantienen a lo largo del tiempo en la costa de California, ¿no? En primer lugar, lo que descubren los españoles, que es una cosa muy sorprendente, es que con unos métodos muy precarios, en el momento no había, las mediciones eran muy difíciles, hacen unos mapas y un descubrimiento del mundo espectacular. Desde 1492, en el que se constata de forma pública, porque si bien había habido algunas referencias de viajeros vikingos, etcétera, pero es Cristóbal Colón con una empresa de la Reina Católica que apoya al descubrimiento para la llegada, para poder acceder a Japón y a Zipango y a China para establecer nuevos cauces comerciales, pero es precisamente el mundo de la cartografía en el que se va completando este conocimiento. Aquí vemos en la filmina el mapa de Juan de la Cosa de 1500, que es un mapa sorprendentemente ajustado
a la realidad. Bien, es verdad que la parte americana, el continente americano, no queda bien reflejado, pero sí toda la parte europea y la parte sobre todo africana prácticamente hasta llegar a la India, ¿no? Hay también otros descubridores, otros navegantes, como John Cabot, que en realidad, como muchos sabrán, eran los hermanos Caboto, venecianos, cuya casa se puede visitar todavía y está en Venecia, y que descubrieron parte de las Carolinas o recorrieron parte de las Carolinas entre 1497 y 1498 para el rey Enrique de Inglaterra, ¿no? Las primeras noticias que se reciben, por lo tanto, de América son noticias de relatos, de cuestiones geográficas que se van infiltrando lentamente en las novelas y en los libros. Esto se refleja, en primer lugar, en la cartografía. Es milagroso que, como decía, con la limitación de medios que disponen, se logre este dibujo tan ajustado de todas las costas. Bien, es verdad que los navegantes parten de los conocimientos fenicios, griegos, italianos, de las distintas repúblicas, etc. Utilizan la navegación por estrellas, sextantes, con dificultades de medición. Pero en todo caso es un mundo que se va descubriendo paulatinamente. Esto produce un fenómeno que se llama, según la academia, la protoglobalización. ¿Qué quiere esto decir? Que el mundo deja de ser centrado exclusivamente en Europa y que se produce un conocimiento de la Tierra, en primer lugar su esferidad, pero también, como se ve en este mapa, que es un mapa que regala el emperador Carlos V a su hijo Felipe II y que refleja la circunnavegación de Magallanes y Juan Sebastián Elcano entre 1519 y 1521. Un mapa secreto en su momento, puesto que el conocimiento de la cartografía daba enorme poder para las rutas comerciales, y donde se ve claramente lo bien dibujado que está todo el continente euroasiático y África, y cómo en 1521 ya se tenía conocimiento prácticamente de toda América del Sur y Centroamérica y del Caribe. Es espectacular este conocimiento y se puede reflejar en algunos de los mapas que muestro ahora. Mapas que van desde Alonso Álvarez de Pineda, que no deja de ser un cartógrafo sorprendente, puesto que nació en Barcarrota, Extremadura, no tenía ningún contacto con las artes de navegación, pero fue espectacular el trabajo que hizo. En el mapa en blanco y negro, que es un mapa que él dibujó, pasó 2 años completos dibujando lo que es la península de la Florida y todo el Golfo de México. La razón fundamental para este trabajo, en realidad iba acompañando a otra misión para reconocer la Florida, pero la misión fracasó, quedaron 2 barcos y pasaron 2 años cartografiando todo el Golfo de México. Ahí se ve Cuba, se ve parte, sorprende un poco ver la parte de la Florida en el extremo superior derecho, que está como cortada. Lo que se nos olvida es que la península de la Florida, el clima es muy tropical y en época de lluvias, la parte que corresponde de Miami hacia el sur de la Florida prácticamente quedaba anegada por las lluvias entre 1 y 2 pies, ¿no? Posteriormente se ve con más precisión en el mapa ya amarillo incluso la parte de los Cayos, la parte de Cuba, la parte de Yucatán, para un mapa posterior del siglo XVIII, en el que se aprecia, no se ve muy bien a lo mejor en la filmina, pero ya ahí se titula Las Floridas o Florida. ¿Y qué abarca la Florida? No solamente la península floridiana, la parte de Georgia, las Carolinas, y llega prácticamente hasta la actual Canadá. Y esto en su momento era posesión española. Es interesante ver en la descripción que hacen los viajeros de la época, en concreto un sobrino del adelantado Pedro Menéndez de Avilés, que es el que establece en 1565 San Agustín, y dice lo siguiente, lo leeré rápido. La tierra de la Florida, dice, se encuentra desde el Panuco, puerto de Nueva España, hasta Terranova, que serán 1300 leguas de costa, es tierra firme. Al luengo de la marina hay muchas islas y cayos, en muy buenos puertos, porque el adelantado ha descubierto en término de 300 leguas 4 puertos, que cada uno tiene 4 brazas de agua de pleamar y algunos más, y 2 brazas y media, 3, ha descubierto 10. Y todo esto lo anduvo y estuvo dentro con su persona y con 4 y 5 y 6 bergantines, o sea, con un equipo verdaderamente limitado, equipo que ayudó a descubrirlos, sondar todas las bahías, marcar las entradas
3 veces. Ahí es donde se ve la excelencia de los marinos españoles y su forma de trabajar. Y otros pilotos con bergantines suyos y más. Todas estas 300 leguas de costas son los caciques y los indios, sus amigos. Ahí es, en esta descripción del adelantado, donde se empieza a apreciar el respeto español hacia el nativo americano. Respeto que sí es verdad que se produjeron muchos abusos, sí había un armazón jurídico que permitía no solamente al nativo americano poder acudir, de cualquiera de las Américas, poder acudir apelando al propio rey, sino que es que además en todos los testamentos, tanto el de la reina Isabel la Católica, el de Carlos I, el de Felipe II, se hace una referencia constante al respeto al nativo americano, y por una cuestión muy concreta, que muchas veces queda limitada o desdibujada en muchos libros de historia, y es que hay toda una doctrina, incluso teológica, que se produce a principios del siglo XVI y que culmina con las leyes de Burgos, con la ayuda de Fray Bartolomé de las Casas, de respeto al nativo americano como criatura de Dios, que si bien no es católico, sí merece tener la oportunidad de ser convertido y formar parte de la sociedad española. Continúa el sobrino del adelantado haciendo una descripción de por qué hay unos problemas. Los franceses intentaron llegar antes a la Florida para establecerse con un grupo de hugonotes. Y aquí dice el sobrino del adelantado: solo donde los franceses luteranos están en 40 leguas de costa y hasta 50 leguas tierra adentro, son los caciques e indios enemigos del adelantado Menéndez de Avilés y de los españoles, a causa de que, como había 3 años cuando el adelantado allí llegó, que los franceses luteranos habitaban en aquella tierra y tenían un fuerte, cuando el adelantado llegó tenían mucha amistad con las indias, hermanas, hijas y mujeres de los caciques, y algunos hijos en ellas. Y cuando les ganó el fuerte el adelantado, acogiéronse al monte algunos de estos franceses y fuéronse a los pueblos para con los caciques, y fueron de ellos bien acogidos y recibidos. Dijéronle los franceses que éramos españoles, que los íbamos a matar, y los que no matásemos, que habían de ser nuestros esclavos y temarles las mujeres y los hijos en las casas. Con estos juntáronse los caciques de aquel distrito y concentráronse que ellos ni sus indios no habían de ser amigos de los españoles. Fue de esto avisado el adelantado. Procuró hacerles mucho bien y hacer de ellos gran confianza para que entendiesen que los franceses habían mentido y que éramos mejores hombres que ellos y demás verdad. Dióles a entender lo mejor que supo, como los franceses eran cristianos de mentira, según ya lo tenían dicho. Dábales muchos presentes y de lo que tenía no consentía que se les hiciera ningún mal. De esta manera atrajo a muchos caciques de ellos a su voluntad, y venían al fuerte con sus indios mejores e hijos, y después, haciendo ausencia de allí el adelantado, entendido ellos lo poco que tenían los que allí quedaron, fueron muy traidores y por engaños y ardides mataron en veces más de 120 soldados. Esto refleja que esta admiración entre el Nuevo Mundo y el Viejo Mundo, que es una relación mutua, no estuvo exenta tampoco de grandes complicaciones, especialmente también en la Florida. Esta es una parte posteriormente que el sobrino del adelantado describe cómo es geográficamente. Es una parte con muchas lluvias, muy frondoso. Por eso cuando descubre Juan Ponce de León, en 1513, el día precisamente de la Pascua Florida, la Florida ve un territorio exuberante, con muchísima más vegetación que Castilla o que España, donde ve frutos, donde ve árboles, donde ve caza y ve grandes posibilidades. De ahí que se llame la Florida, que es el nombre que tiene en la actualidad. En todos estos textos se viene a reflejar las razones principales de la colonización de la Florida. En primer lugar, razones estratégicas. La carrera del Nuevo Mundo para encontrar una vía comercial hacia Oriente, el acceso terrestre a México, que era un acceso muy interesante precisamente para el transporte de la plata de las minas mexicanas hacia Europa, y también que sirviese de defensa de corsarios y poder asegurar el avituallamiento. Otra de las situaciones que se ven, que es muy interesante comprobar, es precisamente la conversión religiosa, como antes había mencionado. En primer lugar, los jesuitas, hasta 1571 prácticamente a 1573. El problema de los jesuitas, según
afirman algunos profesores como Hars Thomas o Keith Ashley, es que no tienen ni la misma preparación que tienen los franciscanos, puesto que los franciscanos ya llevaban desde el siglo XIV en programas de conversión con los mongoles en Asia. Tampoco tienen la misma concepción de civilización. Los jesuitas centran precisamente en la ciudad y lo que es la transposición de la ciudad europea a América. Sin embargo, para los misioneros franciscanos entienden esta presencia de forma mucho más híbrida y de forma mucho más paulatina. Incluso algunos franciscanos llegan en los primeros momentos a conocer la lengua timucua, que es la lengua aborigen, y empiezan incluso a hacer catecismos y diccionarios. Todo esto tenemos la suerte de contar, porque muchos de estos trabajos se reflejan no solamente en los textos que hay en el Obispado de San Agustín de la Florida o en La Habana, sino también en el Consejo de Indias, en el archivo que hay en Sevilla. También la defensa de la fe es vista de forma distinta por jesuitas, que es una forma mucho más proactiva que la forma franciscana, según estos profesores, que es una forma mucho más paulatina con el respeto a la estratificación de la sociedad. Por eso dicen estos autores que triunfó la conversión o el programa de conversión franciscano en contra del programa jesuita. De hecho, el Francisco de Borja, en uno de los escritos que realiza al rey, estima que los convertidos que se hacen en la época de los jesuitas en esos 2 años se pueden contar con los dedos de la mano. Incluso uno de los provinciales, Juan Bautista de Segura, considera que la conversión de los nativos de la Florida es una pérdida de tiempo. Están siempre cazando o desenterrando raíces. De ahí la dificultad de poder fijar estas poblaciones en unas ciudades, que era un poco más la fórmula en la que empezaban a trabajar los jesuitas, ¿no? En este caso, la conversión religiosa se produce en Georgia, se produce en Carolina del Sur, se produce en toda la Florida, en un conjunto de misiones que desgraciadamente desaparecen. Y desaparecen por varios motivos. En primer lugar, porque la construcción, a diferencia de las de California, se hace básicamente en madera y con el techo de pasto. En segundo término, porque estas construcciones se van con la entrada, con la llegada de los ingleses y sobre todo con el periodo británico de la Florida de 1756 a 1781, prácticamente solo 20 años, quitan y absolutamente echan todo vestigio que hubiese español, incluso la presencia religiosa. Incluso llegan a perseguir a los propios nativos americanos. Y posteriormente, de hecho, las poblaciones nativas americanas de la Florida desaparecen no solamente por enfermedades que desgraciadamente aportan los europeos, ¿no?, sino también por enfermedades de los propios ganado, de los propios animales que llevan también los europeos, amén de las estrategias entre ellos, las luchas intestinas entre ellos, ¿no? En la colonización, no obstante, aparte de esta conversión religiosa, no debe olvidarse el armazón que mencionaba antes, jurídico, de defensa de los derechos de los nativos americanos. Estos nativos americanos son nuevos súbditos y, como decía, pueden incluso recurrir al rey en alguna de sus apelaciones. Fácil no era, pero el camino estaba ahí. Y básicamente la colonización de la Florida no tenía tampoco mucho interés en cuanto a metales preciosos, porque desde el principio se comprobó que, a diferencia de otras partes de América, no había ningún metal precioso, los que había venían importados de otras partes del Caribe, ¿no? Los que se ve aquí a continuación, ¿no?, de lo que es la presencia, vemos otro concepto, aparte de la protoglobalización, una parte muy interesante que ha sido poco estudiada, que es la consideración del Golfo de México como el mar Mediterráneo. De hecho, en la época, en el siglo XVI y XVII, se llega a llamar mar español. Mar español porque, como se ve en la filmina de la derecha,
están todas las vías que aprovechan entre las islas y de ahí para ir a Europa, utilizando la corriente del Golfo. La corriente del Golfo es una masa de agua que se transporta, como se ve aquí, en una corriente en sentido de las agujas del reloj, que tiene otras derivadas y que permitió, por ejemplo, a Menéndez de Avilés recorrer de San Agustín de la Florida a España en 19 días. Y esto, que parece muy sorprendente, me permití preguntárselo al capitán del Juan Sebastián Elcano, y me dijo, el actual, y me dijo que efectivamente, que era perfectamente posible, puesto que es una corriente que puede transportar un velero 5 kilómetros a la hora. Eso es una cantidad sin necesidad de ningún tipo de viento y de ningún tipo de ayuda, solamente colocándose en esa vía de agua que no es muy profunda, pero sí va a bastante velocidad. En esta situación se ven en la filmina de la derecha cómo van las distintas corrientes, ¿no? Ahí, bueno, hay una parte que es más comercial de lo que es la carrera de Indias. En la parte comercial, lo que tampoco debemos olvidar, precisamente estando aquí en la catedral, es que se transportaban personas, se transportaba ganado, se transportaban aperos, pero también se transportaba, por orden real, se transportaba también a misioneros, también los distintos cálices, las Biblias, los distintos instrumentos de conversión. Es más, lo que mucha gente no sabe es que el propio rey español era el que estaba obligado a aportar no solamente los instrumentos de culto a las distintas parroquias, sino también los estipendios de los distintos misioneros. No eran unos estipendios grandes. Al principio, dicen los estudiosos, Felipe II, con su piedad, fue mucho más generoso que los reyes borbones. Los reyes borbones, en un momento dado, empiezan a pedir que sean los propios feligreses los que participen en ese desarrollo del culto, pero la Florida no era un lugar rico, era un lugar difícil, con mal tiempo, con huracanes, con dificultad para producir productos agrícolas, porque las cosechas no eran necesariamente buenas, el tiempo además era cambiante. Por lo tanto, la presencia de la monarquía y el apoyo que le daba a la evangelización de la Florida fue muy importante. En esta financiación eclesiástica, como digo, la corona sufragaba con una cantidad que se llamaba el situado, un estipendio que servía para capillas y también para culto. Los misioneros, como digo, eran nombrados por la corona y estaban sometidos a la jurisdicción real. Las misiones concurrían varios elementos. En primer lugar, había una cosa que seguramente pocos sabrán, que había una institución que era muy precisa en el siglo XVI en España, que eran las cofradías. Y las cofradías como elementos de vecinos que, en razón de su fe, se acogen, ya lo sea al Santísimo Sacramento, a Nuestra Señora de la Soledad, a la Veracruz, al Rosario, Guadalupe, Nuestra Señora de la Leche y del Buen Parto, que es una de las parroquias que había en San Agustín, de las Almas del Purgatorio. Una persona contribuía, un cofrade, un parroquiano, contribuía a su cofradía, en el caso de las más ricas, como el Santísimo Sacramento, con un peso al año. Un astillero, con permiso del general, cobraba 180 pesos por año. Lo que decía era una importante cantidad, no era poca cosa. Las otras cofradías, pues normalmente era medio peso, las cantidades eran inferiores. ¿Esto qué quiere decir? Que la presencia religiosa, no solamente, como muchos, yo creo que por desconocimiento, informan que es una presión de la Iglesia, al contrario, es una fe que viene de la base religiosa de los ciudadanos que se desplazan, de los españoles o de las personas que integran el Imperio Español y se desplazan a la Florida, que contribuyen no solamente al sostenimiento de sus capillas y del culto religioso, sino también apoyan a la conversión. Es verdad, dicen algunos, que los misioneros también se sirvieron del trabajo que hacían, por ejemplo, los nativos americanos, pues estos se veían en muchas ocasiones, por circunstancias también del propio desarrollo de
distintos asentamientos españoles a contribuir con maíz o con productos que tuviesen en ese momento a los españoles que vivían precisamente en la Florida. Porque los españoles, la producción de alimentos era muy limitada y en muchas ocasiones se veían constreñidos al envío de alimentos que hacían directamente desde La Habana. En estas circunstancias, pues la situación es mucho más compleja de lo que se quiere anunciar o lo que se dice en un primer momento, ¿no? En cuanto a el traslado, como se ve aquí en las tres filminas, el traslado de las mercancías se realizaba en una navegación denominada navegación en conserva que se inventa o que pergeña Menéndez de Avilés, que se hace 2 veces por año. Hay una nave capitana, una nave almirante y luego pequeñas embarcaciones. De hecho, muchas de las embarcaciones que trasladan mercancías o personas desde Europa hasta América no eran grandes embarcaciones, eran embarcaciones en muchas circunstancias de una calidad bastante deficiente. Las más importantes, obviamente, eran las militares, las que proporcionaban esa seguridad al convoy, pero las que transportaban las mercancías no eran tan importantes, ¿no? Eran bastante deficientes. Vamos a ver aquí en otra filmina, que esta es muy interesante, de la presencia en el siglo XVI de todo lo que hace Pedro Menéndez de Avilés. Pedro Menéndez de Avilés, que en su testamento pide a su hija, si quiere heredar la Florida, que mantenga la conversión, el programa de conversión religiosa para la salvación de las almas de los nativos americanos en la Florida a la verdadera fe. Y de hecho, como se ve ahí, forma un montón de asentamientos. Cada asentamiento eran más o menos importantes. Desde el punto de vista religioso había 2 tipos. Unos que eran los que llevaban un convento, se denominaban doctrinas porque mantenían un convento con un sacerdote, un misionero residente, que se le impartía la fe, y luego una serie de poblaciones pequeñas con capillas en las que los misioneros iban esporádicamente, temporalmente, para poder hacer la profesión de fe y impartir los sacramentos, ¿no? Aquí vemos, como se ve, que es lo más sorprendente y muy desconocido, nombres de asentamientos como San Agustín de la Florida, que ya mencioné antes, San Mateo, San Pedro, Guali, Nuestra Señora de Santa Elena, Santo Tomás, San Pablo, incluso llegan hasta Tennessee. Todo esto a caballo, con mal tiempo, sin medios. En muchas ocasiones tenían que matar los propios caballos para poder alimentarse, perdían muchos de los efectivos que llevaban por enfermedades, por ataques de los nativos americanos. Una situación pues muy interesante de cómo se produjo en muy poco tiempo una exploración extensiva de toda la Florida, ¿no? La estructura arquitectónica colonial, ya casi terminando, ¿no? Pretende el establecimiento de una nueva ciudad con un presidio, que es una especie de órgano de gobernación, muy importante también la iglesia o convento, la guarnición militar y un depósito de armas y municiones. Todos, según dice una de las relaciones de la época, todos estos fuertes son en triángulos con sus caballeros y casasmatas y fotos, son de vigas, de madera, fachina y de tierra con la artillería necesaria, y los soldados trabajan en ellos cada día por la mañana y tarde para poner en perfección y abrir los fosos. La ordenación de las calles se hace con racionalidad. Es un error pensar que la presencia española era una mera colonización de explotación como la que se produciría en el siglo XIX, sino que tenía ese motor religioso muy importante. Es cierto que había, como decía antes, abusos y que obviamente había gente que se aprovechaba, había encomenderos que se aprovechaban, pero esos encomenderos eran eventualmente denunciados y eventualmente eran depuestos de sus puestos, ¿no? En esta racionalidad de la arquitectura, los materiales utilizados son la palma, la madera y la coquina. La coquina es una mezcla de cal y de trozos machacados de conchas, lo que hacía se hacían unos bloques, unos ladrillos,
unos sillares que a lo mejor no eran tan duros como de granito, pero sí eran muy eficientes en el tiempo y mantenían unas estructuras bastante sólidas. Pero no era un material fácil de hacer, por lo tanto todas estas misiones que hemos señalado antes, muchas de ellas estaban hechas en adobe y en madera, exclusivamente con techos de palma, ¿no? Y para terminar, para no alargarme más de todo lo que es la presencia, lo más importante quizá que se va a descubrir y que gracias al Instituto Nauta y los profesores floridianos, arqueólogos, etcétera, están descubriendo es gracias a los registros. Es muy significativo que la Catedral de San Agustín conserve el primer bautizo de un afroamericano en Estados Unidos. Igualmente, hay una historia muy fascinante de un matrimonio entre un segoviano con una africana. Estamos hablando del siglo XVI y del siglo XVII, mucho antes, casi 2 siglos antes de la abolición de la esclavitud. Esta circunstancia es verdad que había una dependencia y que España en ese momento, el Reino de España, pues mantenía en algunos casos la esclavitud, pero el carácter español en general, salvo excepciones o salvo los comerciantes de esclavos, principalmente asociados con otras potencias como podían ser los portugueses o los holandeses o incluso los británicos, era muy negativo por carácter a esa esclavitud. De hecho, el propio Velázquez llega a tener un esclavo que luego retrata y que luego libera. Tenían posibilidad de tener su propio peculio, podían incluso ahorrar para ellos mismos poder liberarse, y aunque es cierto que había, y está documentado que había grados de sometimiento, desde luego eran muy distintos a las situaciones que se producían en Estados Unidos en el siglo XVII. De hecho, hay una historia también fascinante de un asentamiento que está próximo a la ciudad de San Agustín, que se llama Gracia de Santa Teresa de Mose, por la cual esclavos de las plantaciones británicas de Georgia y Carolina del Sur escapan, llegan a San Agustín de la Florida y se acogen a un decreto de Carlos II que defiende que por ser precisamente criaturas de Dios, si quieren, deben convertirse, deben someterse a la Santa Madre Iglesia, o deben ser acogidos por la Santa Madre Iglesia y convertirse y hacer acto de juramento de fidelidad al Rey. Esa combinación, esos dos elementos de fe y corona, o de fe y de reino, es muy importante para entenderlo en el siglo XVI y en la presencia española en la Florida. Y yo no sé si tenemos la oportunidad de ver un pequeño vídeo que ha hecho Nauta, que yo creo que refleja de forma muy elocuente una historia fascinante sobre la presencia española y cómo era esa presencia española en Florida. Vale, perfecto. Así aquí. Perfecto. Miguel Rodriguez stood in silence, confused and upset. His wife of 10 years, Luisa de Abrego, had just shared an unsettling tale about an episode that had occurred in Spain long before the couple met. Luisa confessed that she might have married another man, though she was uncertain the union was legal. Still, she feared she might be guilty of bigamy. To ease her mind, Luisa reported the same story to her confessor, who immediately ordered the couple to separate. But the matter did not end there. Within a year, rumors of Luisa's alleged bigamy reached Mexico City's Inquisition, and a criminal case against Luisa de Abrego was opened. The year was 1574. Miguel Rodriguez, a blacksmith by trade, and Luisa de Abrego, a free black domestic servant from Seville, had been living in Mexico for 6 years. Before then, the couple had resided in St. Augustine, Florida, where they had married in the fall of 1565. To date, their union is the oldest documented Christian marriage anywhere in the continental United States. The couple
couple had met in Seville, and together they journeyed to Florida in late June of 1565. Within months of their arrival in St. Augustine, Luisa, 19, and Miguel, 25, were married. St. Augustine's residents gathered to witness the ceremony, and esteemed elites acted as the couple's sponsors. Unknown to Miguel, this was not Luisa's first marriage. 4 years earlier, Luisa had been working as a domestic servant in Jerez de la Frontera. One day, alone in her employer's home, Luisa was approached by a young free black man named Jordan, who proposed marriage. She accepted, and the couple exchanged vows. There were no witnesses, and in her later confessions, Luisa was adamant that she and Jordan never consummated the marriage. Luisa testified that soon after exchanging vows, she fell ill and was bedridden for months. During that time, Jordan married another woman, this time in a public ceremony. When Luisa learned of this union, she fled Jerez and moved to Seville, where she met Miguel Rodriguez. Under questioning from the inquisitor, Luisa explained that she did not consider her marriage to Jordan as legitimate until she witnessed the capture in Mexico of a 3-time bigamist, an event she claims led to her confession. I felt scandalized in my heart about what had happened with Jordan. So to ease my doubts, I spoke with my confessor. On February 28, 1575, Luisa appeared unsummoned before the Inquisition office to confess her crime. But the proceedings never developed into a full trial. After a 1-year investigation, the bigamy charge against Luisa was dropped, but the tribunal's final judgment was clear. Miguel and Luisa were no longer husband and wife. The case ends there, with Luisa and Miguel both facing uncertain futures. The inquisitor's final verdict meant that Miguel was free to marry another. Luisa, however, found herself still legally wed to a man who lived on the other side of the Atlantic Ocean, a man she had not seen in more than a decade. Luisa's decision to denounce herself as a bigamist ended her 10-year marriage to Miguel, and although she escaped further punishment, the 29-year-old black domestic servant from Seville was left alone to navigate her new status, unable to remarry and unlikely to return home. Pues yo creo que esta historia, para los que no hayan entendido, a lo mejor no sé si alguno necesita un poco de explicación. Básicamente, un momento, voy a parar. Miguel Rodríguez, Student Finance. Básicamente refleja lo que era la sociedad del siglo XVI entre Europa y entre América. Es esa conexión, no solamente la protoglobalización mercantil o comercial, pero también una confluencia de ideas, una confluencia que es lo que da ahora lo que es las Américas, que se llama, no solamente el caso que me compete a mí como cónsul, ¿no? La parte sobre todo de las profundísimas raíces españolas que hay en la Florida y en todo el sur de Estados Unidos, y especialmente, de hecho hay un proceso que no sé si se ha terminado ya, de la beatificación de los primeros mártires de la Florida, que es precisamente un grupo de sacerdotes que deciden, de misioneros, que deciden no hacerse acompañar por soldados españoles, sino que desembarcan, es el padre Cáncer de Barbastro, deciden embarcarse, llegar hasta Tampa y procurar la conversión de los indios por su propio ejemplo y por su propia fe. Desgraciadamente los indios no entendieron ese mensaje y fueron martirizados pues, al poco tiempo de instalarse. Eran unos indios bastante combativos y bastante reacios a una influencia exterior. Y esos son los que yo creo que está en proceso, debe estar prácticamente acabado para su beatificación. De ahí que sea tan importante estos testimonios, ¿no? Y otro del que no da tiempo, pero siempre un conferenciante debe dejarse algo para otra conferencia, y es que les invito ya como colofón a que lean la obra del Inca Garcilaso de la Vega, de la Florida, en la que se explica ese descubrimiento maravilloso entre dos mundos, el viejo y el nuevo mundo. Muchas gracias.
su deán y presidente, yo no voy a contar nada de historia, pero sí voy a hacer referencia a la historia. Lo primero de todo es que han dicho que presumo de ser artillero, y es verdad, pero también presumo de ser hermano servita de María Santísima de los Dolores de Puente Genil, de la que soy, darme esta oportunidad de estar dentro de un templo religioso de esta enorme trascendencia para nosotros. Voy a hablar de la tecnología y voy a hablar de la historia. Alguno pensará que voy a empezar a hablar de la tecnología como algo que hemos descubierto, pero hace 40.000 años el Homo sapiens, haciendo uso de la tecnología que iba descubriendo, logró sobrevivir a otros humanoides y sin tener ni garras, ni cuernos, ni veneno, ni otras potencias. Todo lo contrario, posiblemente era el homínido más débil. Sin embargo, es el que sobrevive. Hace 40.000 años que estamos dando guerra, y nunca mejor dicho. La tecnología nos ha ido acompañando. La tecnología hace cambios importantes. Es tecnología que unos monjes copiaran documentos para que otros pudieran investigar. Sí, habían aprendido a utilizar un papel especial que soportaba el paso del tiempo, con una tinta que duraba tiempo y que les permitía ampliar el conocimiento de algo a más. Y al mismo tiempo conservar, porque si uno duplica el esfuerzo, si por guerra, por desastre natural, se conserva, porque ya hay otro ejemplar. Luego, la tecnología no es de hoy, es lo primero que quiero decir. El archivo histórico es histórico desde siempre. Hoy se considera archivo histórico cualquier cosa que tenga más de 100 años, lo haya hecho quien lo haya hecho. Una asociación privada. Para la Iglesia y para las demás instituciones, 40 años. Pero para los que pertenecemos al Estado, como bien ha dicho nuestro cónsul general, los que tenemos esa devoción y esa obligación, todo lo que escribimos ya es archivo y tenemos la obligación de conservarlo. Fíjense si era importante la historia y la geografía, que en 1800 deciden en España crear un cuerpo específico para asesorar a los generales, el cuerpo de Estado Mayor. ¿Saben lo que crearon con el cuerpo de Estado Mayor? El servicio histórico, del que yo he sido director hace muy poco tiempo. ¿Y qué es lo que tenía el servicio histórico? Geógrafos e historiadores. Aquellos que han hecho la licenciatura de Geografía e Historia saben de lo que estoy hablando. Ahora hay gente que dice, no, yo soy licenciado en Historia. Digo, algo le falta, porque los hechos ocurren en un momento dado y en un lugar dado. Y cuando estamos hablando de historia, estamos hablando de ese momento y de lo que le rodea. Hasta ahora los investigadores han tenido que hacer uso de su físico, de su inteligencia, de su tiempo y de las colas necesarias para poder acceder a determinados documentos. Ahora, gracias a la tecnología actual, que es la tecnología del conocimiento, la de la información, la digitalización, nos permite hacer la misma investigación simultáneamente a muchos investigadores. Ese es el avance de la tecnología para la historia. Por lo tanto, la tecnología existe desde siempre. Y hay que valorar lo que tenemos desde siempre. ¿Y qué es lo que han pretendido aquellos monjes y hoy los que hemos tenido alguna responsabilidad? Conservar y difundir. Y para conservar no hay mejor cosa porque no hay ninguna solución definitiva. Aquellos monjes que escribían sobre un papel específicamente tratado, especialmente tratado,
con una tinta especialmente dedicada a un esfuerzo, eran conscientes de que iba a morir. Nosotros como cristianos también lo sabemos, no hay nada eterno excepto Dios y nosotros sí lo conseguimos. Es decir, que la tecnología ayuda durante un periodo de tiempo. No es una solución definitiva. Ahora la solución que tenemos es la que tenemos hoy, que es la digital. Y hay que aprovecharla. Para sumergirse en un proyecto de esta categoría no es cualquier cosa. No se trata de voy a coger un escáner y voy a digitalizar un documento. Es algo bastante más profundo. Pero, ¿qué es lo que pretendemos cuando hacemos una copia digital de un documento? Pretendemos que el investigador sienta la misma emoción, a ser posible, que si se pusiera unos guantes y estuviera tocando el documento original. Es lo que pretendemos. Estamos pretendiendo que no se pierda toda la categoría que tiene ese documento, todo el conocimiento que se ha depositado en ese momento. Y es verdad que es costoso. Dicen que todo es costoso, efectivamente. Algunos dicen que es caro. Yo digo que lo que es caro es perder la historia. Las cosas son costosas. Lo que es caro es que ha sido mal invertido. Yo tengo el convencimiento que todo lo que se hace de gasto en el conocimiento para el ser humano no es caro. Es costoso. Cuando yo era un joven comandante, ahora soy un joven general, pero cuando era un joven comandante y estaba en la OTAN, era responsable de los sistemas de información, representante de España allí, ya se hablaba del costo que tenía para los aliados la tecnología digital, los sistemas de información, de mando y control, el 70% de la alianza. Estamos invirtiendo para puestos de mando, para sistemas de mando y control, para sensores, radares, el 70% de la alianza. Es decir, es costoso de lo que estoy hablando. No estoy hablando de algo económicamente cero. Esto no se hace con un esfuerzo pequeño, pero vale la pena. Es necesario digitalizar. Porque además vienen guerras, vienen desastres naturales, vienen cambios climáticos, viene lo que sea que va desgastando y haciéndonos perder un conocimiento que es fundamental. No hemos nacido hoy, no somos lo mejor de lo mejor. Tenemos antecedentes y tenemos que estar agradecidos y tenemos que estudiarlos, tenemos que ser capaces de conocer y de enamorarnos de eso, porque la vida es un enamoramiento. Son muy importantes, por tanto, no solamente la tecnología, sino los archiveros, las personas que conocen, que han estudiado, que son expertos en los archivos. Porque no se trata de que un tecnólogo como yo llegue y haga un escáner magnífico de un documento. Se trata de que ese experto sea capaz de volcar en esa palabra mágica que antes venía contándole a Francisco Guitar en el coche, decía de los metadatos. Cada vez que hablamos de metadatos, la gente insultantemente joven sabe de lo que estoy hablando. Los metadatos son todos esos datos que acompañan al documento y que son fundamentales para que sean utilizables en la red, para que sean navegables, para que sean explotables. Necesitamos metadatos y esos no los dará la máquina. Como siempre, aunque yo sea un experto, según dicen, en inteligencia artificial, se necesita la inteligencia humana. Y necesitamos que esos expertos sean capaces de adaptarse a la tecnología para sacar el máximo rendimiento. ¿Por qué? Porque esto de lo que ha estado hablando nuestro cónsul, esto que hace el señor Dean aquí y otras iglesias nuestras en el mundo y en España, que hacemos los militares en el Instituto de Historia, los profesores de Historia, es conservar
el origen, el documento básico, el que no ha sido manipulado. Ahora hablamos mucho de fake news, ¿no? Noticias engañosas. ¿Qué nos van a contar a los militares? Que hemos tratado siempre de engañar al enemigo, que creyera que éramos muchos, pero éramos pocos, o que estábamos aquí pero hemos atacado por allá. Fake news no es nuevo. Pero ¿qué es lo que no tenemos que consentir? Que la información básica, la información histórica que se guarda en archivos, no sea utilizable. Y por eso es muy importante el origen. Y la primera cosa que quería dejar aquí clara es que los orígenes son importantes. La labor que está haciendo la Iglesia para nosotros, para la investigación militar, es fundamental. Pero lo es también para la Florida, la Universidad Florida Sur, el querido presidente que conoce muy bien el Instituto Nauta, el profesor Michael Francis y su equipo, esos locos que se dedican a investigar, están demostrando con documentos básicos que España no envió allí a presidiarios que le sobraban. Porque hoy en día se puede hacer una comparación entre qué conocimiento había en ese momento, quiénes habían estudiado, concretamente se hacen 5 clasificaciones en la Florida, quiénes son los que podían enseñar, quiénes son los que podían hacer algo, que tenían alguna especialidad, que tenían un conocimiento, eran maestros de algo, y francamente en 1700 primeros solo 300 eran absolutamente iletrados, el resto era gente experta, sacerdotes, militares, ingenieros, profesores, médicos, matemáticos. Y sabemos el origen de cada uno de ellos, ¿por qué? Porque la Iglesia tiene registrado el nacimiento de cada bautizado. Y hemos sabido todo eso y ahora se pone a disposición de los demás gracias al esfuerzo de la tecnología y de los locos que creemos que se puede utilizar la tecnología para que los documentos originales no sean interpretados, sino por el propio investigador, por el propio curioso, que es la parte más bonita. Por tanto, necesitamos a los archiveros. Pero ¿qué es lo que pide el investigador? El investigador pide de todo esos metadatos de los que he hablado, que son, oiga, ¿y quién escribió esto? ¿Y en qué lengua lo escribió? ¿Y qué tecnología aplicó para escribir? ¿Saben? Hay una cosa muy curiosa. En Gutenberg, que están digitalizados muchísimos documentos, muchísimos libros, que ya no tienen copyright. Lo que hay es texto que nosotros llamamos en informática texto plano. Es interesante porque yo sé lo que dice el texto. O sea, yo soy capaz de entender lo que dice el texto. Pero créanme, hay una gran diferencia entre ver el documento, quién lo dibujó, qué tipo de letra, los paleógrafos que ahora se vuelven locos de la Universidad de Florida Sur, en el Archivo General Militar de Segovia, donde tenemos las hojas de servicio de los generales, vamos, de los oficiales y de los oficiales desde los Reyes Católicos. Ahí, en ese tipo de letra tan preciosa, están intentando descubrir también otros caracteres, la forma de escribir, el estilo. Los significados de la palabra amor han cambiado a lo largo de la vida. Solamente los que entendemos el amor de Dios sabemos que existe solo el amor de Dios, lo demás son reflejos con muchas variedades, pero hemos utilizado la palabra en distintas épocas y en la misma época en distintos sitios con significados distintos. Cuando un investigador, cuando un señor que está, un doctorando, está buscando hacer su tesis doctoral, hoy tiene que navegar en muchos sitios. ¿Seríamos capaces con tecnología de ofrecerle a ese investigador para que ponga, contextualice la investigación que está haciendo, qué música había en ese momento? ¿Por qué ocurrió lo que ocurrió en ese momento? ¿Dónde él está haciendo la investigación? Todo lo que nos ha contado nuestro cónsul general, si se lo ofrecemos, porque la tecnología lo permite, contextualizando, con tecnología que hoy está ya en uso, somos capaces de hacer eso. ¿Podríamos presentarle a ese investigador unas facetas
que pueden que hagan su investigación todavía más potente, más humana, con categoría humana, con la capacidad que tenemos que no tienen las máquinas. Tanto que hablamos de inteligencia artificial y machine learning and so on, no. Con nuestra capacidad que no la tienen las máquinas, de poder asumir, de poder relacionar, de poder tocar distintos campos, no para los que ha sido preparada la máquina para contestar preguntas, sino con esa enorme potencia que tiene el cerebro humano que la desconocemos y que conforme la vamos conociendo nos vamos quedando a cuadros, ¿no? Caramba, la obra divina, ¿no? Es decir, el ser humano es mucho más complejo y mucho más difícil de entender que lo que creemos que se puede hacer con una máquina. El investigador quiere saber todo eso y hay que dárselo. Pero hay una cosa muy curiosa. La investigación no puede ser aislada. Hay gente que piensa que yo, hago esto en mi archivo, lo codifico y lo escaneo y ya, vamos, al fin del mundo. Pues no. Ahora que estamos, que si las redes sociales, ¿cómo no hacer una investigación con otros compañeros que no están a tu lado, pero que quieren compartir tu conocimiento? Eso es lo que yo llamo hacer una investigación no aislada. ¿Y esto cómo puede ocurrir si yo hago lo que quiero? Si yo escaneo como quiero y pongo los metadatos como quiero. Voy a poner un ejemplo. Cuando yo era ese joven comandante que iba a Bruselas, yo representaba también un grupo que se llamaba Asia Working Group 5. Ahí, para que todos los aliados supiéramos que había un carro de combate en zona de operaciones, tenía un código. Pero si era un carro de combate principal, lo que en inglés es un main battle tank, tenía un código que coincidía con el código de char de combat para los franceses, o de tanque para los italianos, o de carro de combate para los españoles, con un código de ceros y unos. Todos entendíamos lo que había ahí. Habíamos codificado. Eso es lo que se está haciendo también para la historia, porque todos tenemos que entendernos y para eso no puedo trabajar yo aislado de los demás. Pues es importante interoperabilidad en los sistemas, ser capaz de tener técnicos. Hoy no hay ningún técnico en nada que no tenga al lado técnicos en otras cosas. Antiguamente parecía que un señor ingeniero con saber ingeniería ya tenía todo el conocimiento y era falso. Porque durante mucho tiempo hemos estado estudiando, y yo soy artillero y conozco de qué estoy hablando, hemos estudiado una formación humanística al mismo tiempo que una formación científica. Es obligado, sobre todo cuando uno le va a dar la capacidad de matar a seres humanos, que por lo menos tenga una formación, que tenga un raciocinio, que tenga conocimiento del ser humano, ¿no? De la vida, y que tenga respeto por la vida. Por tanto, las investigaciones aisladas no valen. Hay que dar accesibilidad a cualquiera. Hay que hacer seguro lo que estoy trabajando. Así que han dicho que soy un experto en ciberseguridad. Es muy difícil ser experto hoy en nada, pero bueno, leo un poquito y parece que estoy en un grupo de investigación, pero la seguridad es importante. Si yo no soy capaz de ofrecer datos, información o conocimiento para que los demás lo compartan, pues se ha perdido la confianza en esta tecnología, que sea auténtico. Y por eso los estándares son muy importantes. La metodología. Tengo que alcanzar un objetivo, que es compartir y conservar. ¿Qué es lo que hay ahora mismo en tecnología que me permite hacer eso? Lo que llamamos el estado del arte. ¿Y qué conocimiento tiene el ser humano de eso? Para, si quiero alcanzar un objetivo y tengo herramientas y hombres, ¿qué tengo en medio? Procedimientos, metodología. Sin metodología después no caso nada. No soy capaz de trabajar. Y en eso muchas veces pecamos. Queremos que lo nuestro sea lo importante. Una de las enseñanzas
para mí importantes de mi tiempo en la dirección del Instituto de Historia y Cultura Militar ha sido el conocimiento de otras universidades, de otros centros de historia, que hemos querido compartir método y que hemos querido compartir conocimiento, que es lo importante. Recurso humano y recurso material, dónde quiero llegar, procedimiento a establecer. Y voy a hablar de un caso de éxito, y voy a hablar de dos casos de éxito y un poquito más. Un caso de éxito para que veamos hasta qué punto la tecnología es para todo. Yo ahora soy un poco, en el CSD, en el grupo nuestro de tecnología, estamos hablando siempre de la dualidad de la tecnología. Tradicionalmente, las Fuerzas Armadas, los ejércitos, hemos sido buscadores de tecnología porque nos daban superioridad sobre el enemigo. Pero hoy en día la tecnología nace de las propias investigaciones que están haciendo en empresas y fundamentalmente en la universidad, que son duales. Al final, si yo invento un casco para que cuando salten paracaídas no me rompa la cabeza, después lo utilizan los conductores de los vehículos y de las motos. Si yo invento una red para poder compartir conocimiento y que si hay una explosión nuclear siga habiendo conocimiento compartido, pues creo una red que después se convierte en civil y se llama Internet. Pero ahora está ocurriendo a la inversa y la tecnología es doble. Caso de éxito. La Santa Sede. Deciden poner en marcha una investigación pues para trabajar fundamentalmente dirigida a la parte tecnológica de lo que es cómo conseguir imágenes muy ricas y que se conserven en el tiempo hoy. Y una de las cosas que se encuentran es que la NASA hace fotografías impresionantes a unas distancias impresionantes con un valor impresionante en 2D y 3D. No estoy hablando de qué elaborar después de la información, pero sí en cómo obtener esa primera información. Caso de éxito. La NASA pone en marcha un procedimiento que es abierto. Software abierto quiere decir que no es propiedad de nadie, que es propiedad de todos. La Open Software Foundation, ¿no? Entonces, somos capaces de trabajar con una tecnología que es crecedera y que está amparada por instituciones. Eso está permitiendo hacer unas imágenes impresionantes de 8.000 legajos de la Santa Sede de la biblioteca, de la biblioteca de la Santa Sede, una biblioteca riquísima, que tiene los originales conservados en subsótanos a una temperatura de una humedad del 40%, no 4%, impresionante, pero que permite o va a permitir que cualquiera de nosotros pueda obtener esa información, pueda leerla, información original. ¿Saben de lo que estoy hablando? Es tocar oro. Es tocar oro. Por eso quería mencionar este caso. Pero tenemos un caso muy cercano y que nos está afectando. A mí me afectó siendo director del instituto, que es la Universidad Florida Sur y el instituto que preside don Federico, que son un grupo de locos, si me permiten la expresión, que creen todavía en que poniendo a disposición de profesores, de alumnos y de curiosos y de investigadores documentos básicos, alguna mala interpretación de la historia es cambiable. Porque están ofreciendo oro, no pseudo oro, no oro que ha sido trabajado para fake news, que además, desafortunadamente, los españoles creemos muy poco en nosotros. Pero tengo que decir, un señor cónsul general, que para nosotros, para los militares, cuando estamos haciendo operaciones, es fundamental la labor de los diplomáticos. Y aprendemos cosas muy curiosas. Y yo en Bosnia aprendí que España era la única nación que hoy tiene una plaza dedicada, se llama Plaza de España. No solamente por mis compañeros muertos, igual me emociono un poco, pero también porque el embajador de entonces tuvo la habilidad de utilizar el dinero que se mandaba de España
para que se aplicara en la zona de operaciones, no solo donde estábamos los soldados españoles, sino en toda la nación. Si ustedes tienen curiosidad, vean dónde invertían alemanes, franceses, ingleses o italianos. Que yo soy el del chiste. Yo era un teniente coronel que era un francés, un alemán, un italiano y un español. ¿Se acuerdan del chiste que siempre hablan de cuatro? Yo era el español del chiste. Y yo estaba viendo cómo el resto de naciones invertían solo en la zona para asegurar la vida de sus soldados. Y dice, mira, se lo van a agradecer porque hemos hecho. Y España invierte en una central eléctrica en una zona que no está protegida por soldados españoles. Gracias a los diplomáticos españoles que saben que por encima está España y está el Estado y no otras apetencias. Y para nosotros, magnífico el resultado. Aquí pasa exactamente igual. La Florida, ver la historia, poder disfrutar de investigaciones que están hoy vivas, gracias al empeño de los locos, que nos permiten trabajar con tecnología al día y que estoy convencido, y si no me dice lo contrario don Federico, estoy convencido que van a ser sorprendentes para muchos españoles y van a quitarnos esa afición que tenemos de rajar de nosotros mismos, de ser muy caínitas con nosotros mismos, cuando nosotros somos unos Quijotes como un piano de cola, pero un gran piano de cola. Somos Quijotes, donde vamos, donde estamos, donde hacemos, donde han hecho los que nos han precedido. Somos unos Quijotes. La historia lo escribe, la historia leída en documentos originales demostrará lo que estoy diciendo. Es muy importante, por tanto, en la investigación histórica contextualizar. Y para eso necesitamos poner documentos reales en la red. Por eso me alegro que el Instituto y la Universidad de Florida Sur vengan durante años a investigar, pongan ese conocimiento al servicio de los demás. Fíjense, y con esto quiero acabar, si yo enseño, yo ser humano, no otro, yo ser humano, enseño un mal inglés a una máquina que traduce inglés, daremos por buenas traducciones de inglés malas. Ahora todo el mundo dice, no pasa nada, dile a Google que te traduzca. Yo digo que lo importante son los orígenes. Lo importante son que instituciones como la Iglesia, la universidad, fundaciones, pongan su empeño en que lo que es auténtico, lo que uno puede mantener como auténtico, lo que uno puede darle sello de calidad, sea lo que enseñe a las máquinas que aprenden. Porque si no, traduciremos mal el inglés y seguiremos leyendo historias que no coinciden con el origen ni con la verdad, que por ejemplo estábamos hablando de una reina como Isabel la Católica, el discurso de Isabel la Católica. Caramba, ya quisiera haberlo yo escrito en otros reyes de la época. Y no le damos la importancia que tiene, porque nosotros mismos somos muy cañitas. Recomiendo entonces a todos que sigamos trabajando por la cultura con C, la cultura de origen, la base. Igual que hablo siempre de investigación básica, aquí hablo de cultura básica, de orígenes. Y no sé si con esto aclaro mucho cuál es el problema tecnológico en el que estamos metidos, pero que es apasionante, como todo en la vida, apasionante el mundo de la tecnología, pero apasionante como para dedicarle tiempo. Muchas gracias. Creo que hemos disfrutado enormemente, sobre todo hemos aprendido cosas extraordinarias y además, como se nos ha dicho aquí claramente, contextos originales
donde ahí enseguida se puede corregir las malas interpretaciones o esas interpretaciones sesgadas que a veces distorsionan pues, el origen, y cuando se distorsiona el origen, el presente se hace totalmente oscuro y el futuro sí que es tenebroso. Cuando el origen se clarifica, el presente se llena de verdad y el futuro se convierte en una esperanza cierta para todos. Creo que nos han ayudado enormemente en estas conferencias que han dado los dos conferenciantes. Se lo agradecemos con todo el alma y desde luego, si lo tienen por escrito sería bueno que lo pudiéramos leer y repensar, porque todo eso nos ayuda enormemente a los que buscamos con el alma y con la mente la verdad de las cosas. Muchísimas gracias.